señoras y señores, aquí estamos de vuelta después de una larga pauta con plebiscito constitucional en Chile de por medio. Hemos vuelto ya a la literatura ufológica con nuestro amigo y entrañable erudito ufológico Sergio Sánchez. Sergio, bienvenido a una nueva emisión de la Biblioteca Ufológica. Muchas gracias, Diego, y un gusto volver a grabar. Ya me estaban preguntando cuándo venía la nueva entrega. Sí, Así a es mí que me lo pasaba lo importante. mismo, en la calle me paran y me pregunta la gente. Yo sé que a ti también te pasa lo mismo, el taxista. Claro, cuando voy a comprar. Claro. Todo el mundo preocupado porque no hemos subido, pero ya estamos de vuelta. Nos hacemos de rogar un poco, ¿eh? Sí, Parte del programa que tenemos previsto para generar emoción, para generar tensión, para que nos vean con más cariño. Sergio, partamos analizando la literatura ufológica en la década del 2000 al 2010. Vamos a hacer un repaso relativamente rápido por los distintos países o los principales países vinculados con la ufología, pero tú querías hacer una precisión respecto a los años 90, ¿no? lo que pasa que como hemos hablado tantas veces, hemos citado el libro de Dennis Stillings, Lo imaginario en el contacto ovni, olvidamos, particularmente yo, olvidé mencionarlo en la década de los 90 como tal. Entonces, ese es un libro importante y hay dos que están conectados con él. Está lo de Stillings con su excelente recopilación de trabajos y está también un libro de Kit Thompson, que es un autor cercano a esta línea de 1991, si no recuerdo mal, creo que es la primera edición, se llama Ángeles y extraterrestres. Ese es un libro importante. O Ángeles y Aliens, Ángeles y Alienígenos. Y otro es un libro que está como en la línea también de esta corriente. Ese es ya hacia finales de los 90, que es una compilación de David Purslove, que se llama El Zen y el arte de los encuentros cercanos. Es un libro bien curioso y eso me recordó, debe ser por eso, el título de ciertos libros que estaban en boga, por ejemplo, en los años 70, el Zen y el arte de mantener la motocicleta. Más un poco así me sugirió el título. Esa observación me la hizo Diego Viegas, que se nos había quedado en el tintero eso. Un libro Bueno, interesante, es una corriente no mayoritaria, pero relevante. ya que estamos, Sergio, también dejamos a un lado Los dioses han aterrizado, ¿no? También un libro importante de ese periodo. Sí, totalmente. Una compilación de James R. Lewis del año 95. Sí. Los dioses han aterrizado, nuevas religiones provenientes de otros mundos. El subtítulo es una compilación también de trabajos. Ojo, porque es importante ese libro en el estudio de las religiones ufológicas, porque el tema de las religiones ovni, que formaba parte, estaba dentro del arco de los nuevos movimientos religiosos, tenía un papel muy subordinado, muy así marginal todavía. Pero ese libro empezó a marcar la diferencia y entró ya con fuerza el estudio de las religiones ovni en el ámbito académico, porque es un libro claramente académico. Entonces hay artículos ciertamente del propio Lewis, de Susan Palmer, de Gordon Melton, de John Sullivan, gente importante. La verdad es que ese libro marca un hito. De hecho, en tiempos recientes, en uno de estos companions que publican en el mundo anglosajón sobre nuevas religiones, creo que el Cambridge Companion sobre nuevos movimientos religiosos, de tiempos bastante recientes, aparece ya un platillo volador en la portada, lo cual indica que los vientos han cambiado y que hoy día las UFO religiones campean a sus anchas en los estudios académicos sobre nuevos movimientos religiosos en el mundo anglosajón. Sí, bueno, si nos ponemos así bien meticulosos respecto al análisis de la literatura en inglés, yo creo que se nos pasaron varios libros grandes. Pero nuestro objetivo desde un comienzo ha sido en realidad centrarnos más bien en la literatura en nuestro idioma y en francés, que es la especialidad de la casa, ¿no? Y claro, ver también los grandes libros publicados en inglés, pero sin ser particularmente cuidadosos en la revisión, porque si no, esto se termina el año 2500. Así que para Claro, tratar de compactar un poco los programas que estamos haciendo sobre esto, vamos a pasar un poco por encima de la literatura en inglés.
Lo que no quiere decir que sea menos relevante o menos importante, sino que hay que poner un coto, si no esto se nos desbanda. Sí, Partimos por así es. casa, Sergio, Claro, año 2000. ¿Qué pasa el año eh, 2000 en la literatura ufológica chilena? en los 2000 hay una figura importante, don Juan Guillermo Prado Ocaranza, es un autor prolífico en ese tiempo. Ya había publicado un libro en el 99, OVNIS, la respuesta está allá arriba, pero él sigue con el impulso, y publica en el 2000 el libro Léxico Omnilógico. Ese es nuestro diccionario ufológico chilensis. De hecho, En es el ese único tiempo, que hay. Sí, el único, claro, tienes razón. Generosamente nos dedica una entrada, Juan Guillermo, en ese libro. No sé si sí, recuerdas. es amigo de la casa Juan Guillermo. Sí, Así que vamos a ser cariñosos con él. claro. Y poco después publica el libro Raptados por los ovnis. Es que un pequeño, en realidad es como un opúsculo Sí, que incluso se vendió en kioscos. Bueno, obviamente se refiere al tema de las abducciones. Así es que ese es un libro que también sigue el impulso de esta dedicación en ese momento de Juan Guillermo al tema ufológico, sin prejuicio de que él saca otras cosas, ¿no? Sectas y crímenes rituales contemporáneos es un libro del 2000, ujú, que coincide con el léxico y recuerdo claramente porque yo estuve en la presentación de ese libro. Probablemente tú te acuerdes de que el libro que coescribe con Luis Altamirano, Historia de la ufología en Chile, estuvo ujú. listo como en el 2003. De hecho, se me honró con la posibilidad de escribir el prólogo de ese libro, pero no se publicó por diversos problemas y solamente el libro estuvo ahí dando vueltas un tiempo y finalmente editorial El Alba lo saca en el 2009. Sí. Así que ese es un hito importante. El autor prolífico de ese tiempo es sin duda Juan Guillermo, y de hecho Juan Guillermo Prado. Y ese es el último libro que publica sobre el tema ufológico, en esta ocasión en colaboración con nuestro recordado Luis Altamirano. Así es. Ahí los 2000, entre el 2000 y el 2010 es un periodo ufológicamente hablando bastante activo, ¿no? Lo decíamos en el programa anterior, es una Sí, década muy, sobre todo la primera mitad de la década en el caso de Chile, muy marcada por noticias del chupacabras, muy marcada. claro, tiempos chupacabriles, Claro, chupacabres. portadas de periódicos, incluso diarios que se dicen serios, como el Mercurio, por ejemplo, también abordaron el tema desde otra perspectiva, pero lo abordaron igual, lo que habla un poco de la penetración que tuvo el chupacabras en la cultura chilena también. Hubo un vino que se llamaba el vino chupacabras, en las camisetas aparecían imágenes del chupacabras. Claro, Generó bastante ruido. Y curiosamente, no se ha publicado ningún libro sobre el chupacabras en Chile, ningún libro de circulación amplia, porque hay un texto que escribió Raúl Núñez, sí, escribió un texto sobre el chupacabra, pero de circulación muy limitada y que no podríamos considerarlo un libro como tal, sino más bien un trabajo, digamos, privado, más bien de circulación reducida. Y curiosamente, a pesar del impacto que tuvo el tema del chupacabras, no generó literatura, pero sí sirvió para dar causa a estos libros como los de Juan Guillermo Prado, por ejemplo, que ya que el tema estaba ahí, claro, se echaba ese impulso. Entre medio hubo, no sé si te acuerdas, el año 2000 también estuvo la FIDAE, la Feria Internacional del Aire y el Espacio, donde hubo un capítulo dedicado completamente a la ufología y hubo invitados internacionales como Juan José Benítez, estuvo Richard Hayden también y sí, Jean-Jacques Velasco. claro. Y también José Antonio Uneus estuvo también. claro, sí, sí, José Antonio Neus estuvo en ese encuentro y tú lo reporteaste en su momento para la nave de los locos. Enviado Que especial de la nave de los locos, sí, hay que mencionar también la revista, no porque seamos autorreferentes, porque era una revista que ahí comenzó su andadura justo en abril del año 2000, así que hay exacto. que mencionarla por eso. Y terminó el año 2006 con una reaparición en el 2010, que es justamente el año en el que terminamos la revisión. Así que en realidad no Claro, podemos pasar por alto la nave de los locos y no deberíamos descartar hacer alguna vez un programa monográfico contando la historia de cómo
empieza la nave de los locos y Sí, cómo va desarrollándose después y cuántos enemigos nos ganamos, pero sobre todo cuánta gente y cuántos amigos ganamos entre medio. también, también. Además que con el paso del tiempo uno ve las cosas. Hay gente que en algún momento malinterpretó también algunas de las notas, pero eso se ha ido superando con el paso de los años. Sí, indudablemente la nave de los locos marca un hito, ¿ah? Y como dices tú, no es por autorreferencia, ni mucho menos, pero es efectivamente así. En un periodo llegó a ser la única revista ufológica de publicación periódica Sí, en Chile y sacó 37 claro. números, o sea, no es baladí lo que se hizo en ese tiempo. Pasamos de Chile, Sergio, nos cruzamos la cordillera. Pero quedaba un libro que yo quería mencionar, Diego, un libro curioso y que Ujú. vale la pena señalar, no muy conocido, que es Apocalipsis de María, ovnis, ángeles y divinidad, de Ya, sí, un abogado y ufólogo, Boris Campos, entiendo que ya ha fallecido. así es. eh, Sacó ese libro, es un libro que trata específicamente de las repercusiones de la aparición y supuesta aparición de la Virgen en la localidad de Peña Blanca, Ujú. en Chile. Y la verdad es que el libro contiene muchas fotografías, pero y yo quedo con la impresión de que se trata simplemente de nubes, y que son tomadas como, bueno, se habla derechamente de ovnis camuflados, lo cual me parece una afirmación sumamente audaz dado el contexto. De Sí. hecho, ese libro fue reseñado en la nave de los locos. Sí, es un libro curioso, ¿no? Yo creo que es más directamente religioso que ufológico, aquel, pero lo consigno porque es una rara avis dentro de la literatura ovnística chilena. Está ahí, del año 2000. Con Boris Campos, entonces, Sergio, cerramos ¿Sí? el periodo 2000-2010 y cruzamos la cordillera. Argentina. ¿Qué tiene Argentina para ofrecerle a la comunidad ufológica mundial? Bueno, tiene muchas cosas, pero curiosamente no se publica. A ver, por supuesto, se parte el 2000 con un hito muy importante. Eso sí, Los Extraños, Mm, de dos investigadores del CIFO, del Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI de Rosario, Juan Acevedo y Néstor Berlanda, publican Los Extraños por editorial NC, que es un libro, por una parte, importante por su enfoque, que está lejos de la hipótesis extraterrestre, pero también de las interpretaciones escépticas del tema de las abducciones, porque ese es el tema. ujú. Pero también es un libro ufológico publicado por una editorial grande. Eso hay que tenerlo en cuenta, por MC. De buen formato, de muy buena distribución. Ese es un libro que hay que mencionar, y además que se abre en la década con ese. Sin perjuicio de que Los Espíritus del Aire de Diego Viegas ya no se había publicado, pero circulaba entre los amigos, como fotocopiado y después viene la edición, realmente, muchos años después, pero estaba también en esa época. Hay que tomarlo en cuenta. No recuerdo libros de Roberto Banz en ese tramo. La guía biográfica de la ufología argentina creo que es desde los 90, de finales de los 90. No estoy seguro. La guía No. biográfica, yo diría que es del 2000, ahora que lo estás mencionando. Claro, es del 2000, tienes toda la razón. Sí, sí. Claro. Es sobre los primeros 25 años, donde aparecen personajes realmente interesantes del desarrollo de la ufología en ese periodo, desde el 47 hasta el 72, destacando ahí, por supuesto, la figura de Ariel Ciro Rieti, Ujú. vinculado a la Codovni, así es que es un personaje, uno de los relevantes, de los más relevantes de ese periodo. Sí, es un libro interesante porque en realidad hace un rescate histórico de los personajes vinculados a la ufología y es una biografía, a veces pequeñas referencias, pero que permiten contextualizar a cada personaje, cada grupo. Y yo creo que ese aporte de Roberto Banchi es bien valioso en el sentido de que permite dar una mirada histórica. Y además que contiene un apéndice muy interesante, muy bueno, sobre los primeros años de las noticias de ovnis en el cono sur de América. Mm, Eso es bien interesante, para que no se diga que se demoró mucho en llegar al asunto.
no, ya junio y julio del 47 ya los discos voladores estaban en la Sí, prensa de Uruguay, Argentina y Chile. sí, sí. En Chile las primeras noticias son en julio y me apuras y yo te digo los primeros días de julio. Y el 12 de julio del 47 ya hay una fotografía de un disco volador en la portada de un diario. Claro, sí, sí. Y el tema, ahí está en el artículo de Vance, ese dibujo tomado de la prensa cuando los discos voladores forman en el cielo la palabra paz. Ah, sí, En ese aspecto, claro, son las luces de la esperanza. Ha claro que sí. terminado la Segunda Guerra Mundial, la humanidad, paz. De hecho, en Sudamérica rápidamente, muy tempranamente, la especulación esotérica sobre el tema ovni se desarrolla muy pronto. Yo diría quizás antes que la especulación extraterrestre, o por Mm. ahí, más o menos. Así Sí, más o que, menos de la mano, sí. claro, hay que tenerlo en cuenta, esos círculos ocultistas que vieron esto con sumo interés. Sí, en Brasil hay un desarrollo paralelo bien interesante, Sí, del que algo se habla en el libro de Rodolfo Gatier Cardoso dos Santos, La invención de los discos voladores, sobre el rol del esoterismo también. Es sí, un tema interesante. Claro, tenemos a Banch, no, tenemos pesos pesados, tenemos a Juan Acevedo, a Néstor Berlanda, y nos queda otro peso pesado que publica también en esta década. por supuesto, en el 2009 nuestro amigo Alejandro Agostinelli publica su libro Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina. Ya lo comentamos en un programa monográficamente dedicado a ese libro, pero hay que mencionarlo porque, bueno, era el libro de Agostinelli que estábamos muchos esperando, y con una revisión de casos muy interesantes Mm. y con la pluma privilegiada del autor y la amenidad que le es característica. Así que, por supuesto, es un libro para cerrar esa década muy importante. Estábamos esperando el libro y cuando hay una especie de ansiedad, se generan situaciones que pueden ser frustrantes, ¿no? Que tú estás esperando algo y de pronto lo que llega no es lo que tú querías. Y en este caso, Invasores cumplió con creces las expectativas que se habían cifrado sobre él. Por supuesto, totalmente. Un Claro. un muy buen libro. Y ya que estamos en Argentina, podemos tomar el buquebús para llegar a Montevideo y hablar un poco de Uruguay, porque en los 2000 también Milton Urcade publica finalmente en papel el libro Sí. OVNIS, la agenda secreta, del año 2005, si no me equivoco. Sí, porque primero había una versión electrónica de OVNIs, Exacto. la agenda secreta, y luego se publica por la Fundación Anomalía. Y es un libro importante, que hay que mencionar, importante porque tiene un enfoque que no es muy extendido, y ahí radica su interés. Plantea derechamente la idea de manipulación humana. No es ciertamente un libro proclive a la hipótesis extraterrestre, todo lo contrario. eh, Más bien, no. pero yo diría que es un libro que en cierto modo, y de hecho lo cita expresamente, es cercano a algunas de las líneas de especulación y pensamiento que nos propone Revelaciones de Jacques Vallée. Pero Milton Urcade va mucho más allá en esto. Esto es propiamente lo de Urcade, es bastante original y hay que destacarlo. Sí, Eh, sale el 2005 con la Fundación Anomalía y el 2007 se publica en Uruguay también con Editorial Cruz del Sur. Tiene dos ediciones, una en España y una en Uruguay, y además tiene un enfoque relacionado con las nuevas tecnologías, con prototipos militares. O sea, hay sí, una visión ahí que es original. totalmente, no, sí, es un libro importante. Ese libro hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista del pensamiento ufológico. Es un libro a tomar en cuenta. Recuerdo especialmente ese capítulo cuando hace una crítica, diría, bastante descarnada del libro de John Mack, Abducciones. No sé si tú Ujú. recuerdas. Eh, hay muchos aspectos de ese libro que quedaron en mi cabeza, pero especialmente ese. En su momento, claro, en tiempos en que no se criticaba a John Mack. No, es una Urcade, especie de vaca sagrada de la ufología, no se le tocaba. sí, sí.
para terminar el recorrido por América, por la América hispanoparlante. Luis Ruiz Nogués empieza en el año 2009 a publicar su saga Extraterrestres ante las cámaras, que es también una saga tal vez subterránea en el sentido de que no ha tenido la divulgación que merece y que probablemente vamos a reeditar con Coliseo Sentosa, pero que es una compilación que hasta la fecha tiene 10 tomos sobre fotografías de extraterrestres en distintos lugares del mundo, muchas de esas fotografías poco conocidas, ¿eh? No estamos Sí, hablando de fotos muy divulgadas de presuntos extraterrestres, sino que hay una búsqueda así bien acuciosa por parte de Luis Ruiz Nogués de fotos extrañas, de fotos que han aparecido en boletines marginales o qué sé yo, que nos permiten hacernos una idea de cómo se va construyendo esto de la figura del extraterrestre. Y son libros bien entretenidos, bien ácidos, como se estila en los libros de Luis Ruiz Nogués, pero que me parece que hay que mencionarlo porque no tiene, como decía al comienzo, la difusión que quizá mereció. Por el hecho, además de ser publicado en Internet, ya en el año 2009 lo publicó Luis Ruiz Nogués a través de editorial Lulú, mm, que solo se puede comprar en un sitio web y no es tan fácil acceder a los libros, no están en una distribución amplia, como si estuvo, como mencionabas tú, Los extraños de Berlanda y Acevedo, que por cierto también fue reeditado en España hace un par de años por reediciones anómalas. claro, sí. Es una obra, bueno, al estilo de Ruiz Nogués, de largo aliento, Sí, sumamente meticulosa, con vocación de totalidad. Así que, sí, enciclopédica. totalmente. Así Sí. que a mí me gusta mucho y me entusiasma la idea de que se reedite por Coliseo y que pueda llegar ahora sí a una distribución mucho mayor. Sí, es un libro que lo merece, además. Y en una de esas acicateamos con la reedición a Luis para que la termine, porque él ha dicho, no sé si en público o en privado, se lo ha dicho en privado, tampoco creo que esté haciendo que esté haciendo una infidencia, que dice que tiene material para unos 25 libros. Mm. Y yo O sea, le creo, le creo. no, yo también le creo. No, no está exagerando. No debe estar exagerando. Así que en una de esas tenemos la gran enciclopedia de las fotografías extraterrestres de extraterrestres. Sergio, la década del 2000 al 2010 marca el auge y el posterior declive y desaparición de la Fundación Anomalía en España. Ciertamente. En ese auge y declive se publican libros que son sumamente importantes para el mundo ufológico. Claro que sí, por supuesto. De partida, el primero que se me viene a la mente, así, que refulge, es el libro de Ignacio Cabria, Mm, OVNIs y Ciencias Humanas. sí, Era un análisis temático de 50 años de bibliografía. ¿No? Me acuerdo claramente del subtítulo porque en algún momento intenté copiarlo, pero no para algo ufológico, dentro de otro ámbito también. Es un libro, bueno, como lo comentamos lo reseñamos en La nave de los locos, un libro con vocación de clásico. Lo que hace es dar una síntesis del material bibliográfico sobre los ovnis desde la perspectiva de las ciencias humanas, como dice su título, pero específicamente desde la sociología, la psicología y la antropología social, no solamente en artículos y libros publicados, sino también, y eso es muy interesante, en tesis universitarias que permanecían y que sí, la mayoría permanece inédita. Entonces, pero Ignacio Cabria se tomó la molestia de ir a las fuentes y de hacer accesibles a todos nosotros ese material. sí. Estoy pensando también en el libro de Martin Kottmeyer y Estefanía Genovese, Claro, en la edición así por mitad. claro, Transmutaciones y la mitopoiesis ufológica, también de la Fundación Anomalía, otra de las grandes publicaciones de la Fundación. Y sí, el libro a ver, de Juan Antonio Fernández Peris sobre el asunto Manises también es de esta década, ¿cierto? Sí. Peris del 2000, clavado. Claro. Y otros libros, ese libro también, yo admito, nunca he podido tener ese libro. Cuando intenté comprarlo ya ¿Mm? estaba Agotado. agotado
y la verdad es que en algún momento hemos intentado incitar a Juan Antonio Fernández Peris, pero es complicado también a veces lanzarse a la reedición cuando hay autores que sienten que tienen que volver al material y actualizarlo, en fin, no sé. Claro, claro. Un poco lo que le pasó a Nacho Cabre con su libro Entre ufólogos, creyentes y contactados, que terminó sacando un libro distinto Claro, después. sí. Sí, bueno, No, el libro El expediente Manises es una revisión, yo lo leí, es una revisión así súper detallada del caso, explicando los distintos estímulos que, a juicio de Fernández Peris, podrían haber generado el escenario propicio para que se produjera este avistamiento que es muy famoso para la ufología española, con unas luces de unas petroleras, unos avistamientos de radar visuales, que, bueno, en fin, es una explicación bien compleja, a mi juicio plausible, pero otros investigadores españoles no lo consideran así. Sin embargo, se valora el hecho de que se busque una explicación, por más compleja que parezca, pero la estructuración del caso, como lo hace Fernández Peris y como lo presenta, a mí me parece bastante verosímil. Así que, sí. como investigación, bien, bastante bien. La Fundación sacó otro libro, Vida en el Universo, coordinado por Ricardo Campos. Sí, sí, ese es un libro colectivo. Tú participaste ahí. Yo participé ahí. Claro, yo también pude participar, pero mi flojera me lo impidió. Así que, pero es un muy buen libro. La verdad es que es un libro relevante. Sí, Eh, eh, también en poco difundido. español, sí, poco difundido, pues, a la cantidad de conocimiento que pone a disposición del lector. Se me ocurrieron dos más de la Fundación Anomalía, Humanoides en Conil Sí, y El Condecito. Son libros también de ufología española muy relevantes que claro. habría que mencionar. Sí. También está el Eh, libro de nuestro amigo Luis González Manso, Las abducciones, vaya timo. sí, en la colección Vaya Timo de la de Toli Sí. apareció claro, aquel libro. Luis González Manso es uno de los ufólogos que más sabe de abducciones, eso es indiscutible. Ujú. Y plasma su conocimiento del tema en una síntesis muy accesible. La verdad es que cuesta ser sintético y él lo consigue. Y en Eh, un tema que él maneja al dedillo, me imagino que le sí, ha costado mucho reducir la cantidad de caracteres que tenía que entregar, claro. porque, claro, el ánimo de irse, de extenderse más allá, con algunos casos, con algunas explicaciones, con algunas hipótesis, probablemente lo presionó, pero Sí. lo consiguió bastante bien. Y ya que hablamos de Ricardo Campo, que en un Ujú. momento lo mencionamos, hay dos libros de Ricardo Campo en esa década. Que yo recuerde, está el libro Ovnis, Luces en los Cielos, Luces en los cielos, todo lo que siempre quiso saber sobre los ovnis. claro, que fue Bueno, reseñado también en La nave de los locos. Es un libro también a tener en cuenta, muy poco sí, difundido, sí, con sí, unas consideraciones críticas sobre la cinematografía. Por ejemplo, hace justicia, pero en un sentido crítico, a El Día de la Independencia, en una parte, en un apéndice ese libro, entre otras cosas. sí. Y Y está Los ovnis vaya timo, de la misma colección claro, del... sí, su contribución a esa colección. Sí. También he comentado en algún momento en La nave de los locos y que se desarrolla como una especie de carta del autor a un joven entusiasta e interesado en estas cosas llamado Arturo. Entonces, Mm. está hecho de esa forma. Sí, bueno, en torno a la Fundación Anomalías hubo mucha producción literaria, no solo por cuadernos de ufología, sino también por esta vertiente lateral. Cuadernos de ufología se siguió publicando, ¿no? Hasta el año 2008 o algo así, ¿no? Sí, claro, por los anuarios ya no eran, ya Claro. comenzaron a hacer anuarios en los 2000, claramente, pero seguía siendo una revista muy esperada por todos nosotros. Se siguió publicando, se publicaba un suplemento internacional que era traducciones que hacía básicamente Luis González, también Julio Arcas probablemente, traducciones Sí, de distintos boletines italianos, ingleses,
alemanes, probablemente franceses, al español. Y ahí también aparecieron publicados artículos de la nave de los locos, por lo menos uno o dos tuyos, sobre Bertrand Host y Sí, otros asuntos. sí, sí, la verdad es que era una época de oro, ¿no? De la publicación Cuadernos de Ufología y sus publicaciones anexas. Mm, No es fácil sacar una revista y aparte de eso tener publicaciones anexas como el boletín Anomalía, muy bien editado. sí. O sea, Oye, y palabras mayores. solo para mencionarlo, porque es un autor que vende mucho, más allá de lo que podamos consignar sobre su aporte. Iker Jiménez publica un montón de libros entre el 2000 y el 2010. Enigmas sin Sí, resolver 2. Encuentros, la historia de los ovnis en España, el año 2002. Fronteras de lo imposible, el año 2001. Y otros libros en el marco de su programa televisivo, el año 2007, Visitantes del Espacio, OVNIs, que son libros cortitos que se venden con DVD. Contactos con otros mundos, casos inauditos, el desafío de los ovnis, rumbo al cosmos. O sea, hay producción y hay venta también en los kioscos de pequeños libritos no sé, de 70, 80 páginas que hablan de distintos casos y vienen con un programa de los que conduce Iker Jiménez. En España hay una producción bastante amplia, probablemente JJ Benítez publicó algún libro en este periodo, no sé si tú te acuerdas de alguno, Sergio. yo recuerdo más bien reediciones, pero estoy pensando en un libro que no es propiamente, o sea, tiene una conexión con el tema, pero no sé si calificarlo de libro ufológico como tal. Ujú. Entramos en esto que conversamos la vez pasada, es la relación entre la novelística y la ufología, el asunto este de Ricky B. Ricky Ah, B sí. de los 90. Ricky B es del 97. Mm, Ricky B es del 97, pero sí es del 2001 el libro Mis ovnis favoritos. Y sí, una serie de libros que sacó JJ Benítez en torno a una serie de televisión que se llamaba Planeta Encantado. Publicó un montón de libros, Los astronautas en la Edad de Piedra, Los señores del agua, La huella de los dioses, todo en ese periodo. Y el 2007 publica El hombre que susurraba a los humitas, que sería sí. el último libro ufológico de Benítez en este periodo. Y ya que estamos en Europa, Sergio, y en España, podríamos pasar a Francia, donde seguramente hay algo que se nos pueda contar. Claro, bueno, en Francia partimos en el año 2000 con un libro de Bertrand Meaus, Retorno a la anomalía belga. Sí. Claro, Retorno a la anomalía belga, que es un ensayo muy interesante sobre la oleada del 90, 91, hasta entre el 89 al 91, podemos decir, estirando un poco la cuerda, que Ujú. causó una honda impresión en la ufología europea y mundial, una serie de debates muy interesantes desde el punto de vista teórico. Es ahí donde se mete Bertrand Meaus y particularmente hace una crítica a los representantes del estamento escéptico francófono. Esa es la verdad. Ujú. Porque sostiene que critica la manera de abordar este tipo de oleadas, considera que la hipótesis psicosocial se ha ido estandarizando y de hecho hay una especie de post-scriptum del editor, y el editor no es otro que Pierre Lagrange, donde también cuenta un poco la historia y clarifica. Es muy interesante ese libro. Es un libro breve, pero muy sustancioso. Aparecen ahí en las páginas de ese libro personajes como Wim van Utrecht, Jacques Escornó, Mm. Bonabot, etc. Muy interesante. La verdad es que ese libro yo diría que ya es el que marca una ruptura, no, puede ser un poco dramático el término, pero una ruptura definitiva, por ser un poco dramático, Ujú. de Bertrand Deneuve con la HPS tal como era concebida. No es que él formara parte de manera absoluta,
pero igual se desvinculaba siempre, pero ahí ya se desmarca. Andaba como por ahí, ¿no? Como que Claro, sobrevolaba. claro, se desmarca claramente con ese libro. Ese es el año también en que se publica un artículo de Pierre Lagrange que critica a la HPS, Volver a Cero, en la revista Inforespace. Coinciden estas dos cosas, ¿no? En el mismo año se publican los dos. Claro, Lagrange y Meaus ya oficialmente ya no están alineados ni con Pimby Dick, ni Scornau, ni Michel Moguet y ese grupo. Volver a Cero, que publicamos en La Nave de los Locos, en español. Claro, por supuesto, en dos tandas, Sí. precisamente en un famoso, en un recordado dossier específicamente Recordado, destinado a la hipótesis psicosocial. sí, muy recordado por nosotros. Muy recordado por nosotros, sí, claramente. Sí. Y bueno, Lagrange. Pero antes de Lagrange, antes de que se me olvide, hay un libro importante en el 2002. No se publican tantas cosas relevantes en Francia. En, o sea, en realidad se publican cosas, pero vendrá como una nueva explosión editorial francesa en tiempos más recientes. Pero hay un libro que destaca como libro teórico, que es el de Michel Picard, OVNIS, Laboratorio del Futuro, que es un libro de teorización y de crítica relevante, donde ataca, no es simplemente que critique, ataca a Bertrand Meaus, ataca a Lagrange, ataca a Michel Merger, porque los ataca por escépticos, ¿ah? No por relativistas, ni nada de eso, evidentemente. Pero es un libro a tener en cuenta. Hay ideas interesantes ahí, sin prejuicio de que algunas de ellas me parecen bastante discutibles, pero bueno, hay que consignarlo. Michel Picard y Lagrange, Pierre Lagrange, el sociólogo que hemos mencionado varias veces, que publicó en los 90 El rumor de Roswell, vuelve a la carga con dos libros importantes en los 2000. En el 2005 aparece un libro que se llama La guerra de los mundos no ha tenido lugar, que se refiere a un análisis por una parte, de la novela de H.G. Wells y, por cierto, a la emisión radiofónica de Orson Welles en 1938, La guerra de los mundos, de los efectos que esta emisión tuvo, donde Lagrange expone una versión alternativa de lo sucedido. Y es muy interesante porque a partir de eso comienza su propia lucubración que lo relaciona con el tema ovni, con el tema de la racionalidad o irracionalidad de las posturas, del escepticismo versus la omnicriencia. Ese es Lagrange en, en estado puro, y es un libro también a tener en cuenta, sobre todo porque Lagrange, y tú una vez lo dijiste, es un gran conocedor del planeta Marte, de la historia de lo que se ha dicho y especulado, novelado sobre el planeta Marte, y de las repercusiones que las noticias sobre Marte tenían en el público o en los públicos, sobre todo entre 1880 y 1950. Así que un libro importante. Ese es el primer golpe que nos asesta Pierre Lagrange en el 2000, y el segundo golpe es un libro que se llama Omnis, lo que ellos con mayúscula, lo que ellos quieren que usted no sepa, donde analiza la cuestión de las teorías del complot en el tema OVNI, y nuevamente, Lagrange sigue una vía distinta, ni la vía de los escépticos del mundo francófono, y por cierto, ni remotamente la vía de los omnicreyentes que postulan la idea de la gran conjura, la gran conspiración para ocultarnos la terrible verdad. Sin perjuicio de que en 2009 no se publica, pero hay que tomarlo en cuenta, está su tesis doctoral, una etnografía de la ufología. Así que son
son varios golpes importantes que da Lagrange en los años 2000. Y yo te comentaba detrás de las cámaras el Diccionario Visual de los Mundos Extraterrestres, que es un libro de Yves Bosson y Farid Abdelouad, publicado por Flammarion, que es básicamente un libro de tapa dura, precioso, lleno de ilustraciones, muy, muy bonito. Ilustraciones del mito extraterrestre desde las primeras novelas hasta los tiempos actuales, hasta el año 2009, que fue el año en que se publicó este libro, 2010, perdón, y una mirada a la ciencia y a la cultura que se ha generado en torno al tema de los extraterrestres, no directamente vinculado con la ufología, sino como al concepto más amplio, ¿no? Que abarca diferentes aspectos del desarrollo cultural. Y solo para mencionar dos libros, Sergio, que me parecen importantes, publicados en inglés. Son dos de muchos importantes que se han publicado, pero estos dos no los quiero dejar pasar. Uno es la enciclopedia, la gigantesca enciclopedia de los encuentros extraterrestres de Ronald Story, donde escriben, no sé, como 30 autores vinculados al tema OVNI, desde Eric von Däniken hasta Martin Kottmeyer, de distintas entradas, una compilación enciclopédica de como 1000 páginas, una cosa sorprendente, donde se analiza desde las abducciones por la A hasta Zeta Reticuli por la Z. Y se va analizando, se analizan casos, escribe Philip Klass también. Es una cosa asombrosa, realmente muy, muy, muy interesante. Y en el año 2007 se publica un libro escrito por una psicóloga de Harvard, Susan Clancy, que escribe Abducted, cuyo subtítulo es Cómo la gente llegó a creer que fueron secuestrados por los extraterrestres. Un libro que, por supuesto, fue muy criticado por un sector de la ufología, pero que da una mirada distinta, una aproximación diferente al tema de las abducciones, en un momento, además, en que el tema de las abducciones venía ya medio capa caída, ¿no? El año 2007 ya no había mucha novedad en torno al asunto. Por supuesto, Bud Hopkins y John Mack y David Jacobs siguen publicando hasta el día de hoy, en el caso de Jacobs, cada vez más alejado de lo que podríamos considerar la ortodoxia de las abducciones, lo que ya es algo sorprendente. Pero bueno, Susan Clancy analiza el tema desde una perspectiva crítica y me parece que es un libro que hay que mirar, que hay que prestarle atención. Sergio, nos estamos pasando. Sí. Pero no sé si se nos queda algo en el tintero. Seguramente sí, pero yo creo que hemos hecho un recorrido relativamente aceptable en cuanto a su integridad, no sé, yo creo que... Sí, yo también creo lo mismo. No me quiero ir sin hacer unas menciones. En el último número de Fortean Times aparece una crítica al libro Un marciano en mi buzón, An Alien in My Mailbox, de Luis Reinaldo González Manso, publicado por Coliseo Sentosa el 2021, una crítica bastante positiva que hizo John Rimmer, que le dio 5 estrellas al libro de Luis González, así que gracias, John Rimmer, por eso. John Rimmer, uno de los encargados de la revista Magonia, por cierto, o sea, un peso pesado de la ufología inglesa. También hay un comentario del libro de Luis González Manso en la revista sueco-noruega, no sé cómo se pronuncia en sueco o en noruego, UFO Actual, como ufología actual. También se comenta ahí el libro de Luis. Nuestros amigos de Reediciones Anómalas han publicado el libro Revelaciones de Jacques Vallée y han publicado OVNIs, sí, pero de Miguel Peiro, una reedición importante a tener en cuenta. Felicitaciones a Reediciones Anómalas que continúa sí, arruinando nuestra economía. Es una crítica que se le hace bastante a menudo a Reediciones Anómalas. Y finalmente Chris Aubeck va a lanzar en los próximos días, pero es bueno que ya vayamos separando las monedas de la compra del pan, haciendo un ahorrito para comprar también Artefactos Alienígenas, volumen 1, de la antigüedad a las aeronaves, la historia olvidada, de cómo llegamos a creer
en Visitantes de las Estrellas. Es un libro que se va a publicar en paralelo en inglés y en español. Así que también es bueno tenerlo ahí presente. Y fíjense, Chris Aubeck, erudición y seriedad garantizadas. Sí, viene con sello de garantía. Así que vamos a tener que ahorrar, vamos a tener que dejar de comer algunas cosas durante un tiempo para juntar el dinero y acceder a estos libros que se ven bastante interesantes. No nos vamos como hacemos siempre sin pedirles que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que nos sigan en YouTube, en Twitter y en Facebook, que son las plataformas a las que nos hemos plegado por ahora. Nos han pedido, incluso, esto es verdad, nos han pedido que abramos una cuenta en Instagram, pero ahí el equipo asesor lo está analizando. Pero por lo pronto tenemos Twitter, Facebook y YouTube. Se pueden suscribir en YouTube. Ahí ponen suscribirme. Está la página web de coliseosentosa.cl también, por si nos quieren visitar ahí. Y dicho esto, cerramos en esta revisión bastante express. Me parece que está bien y ya el próximo programa cerramos en el año 2022, ¿no, Sergio? Sí, ese es el objetivo. Cerrar en el 2022 y después seguir con los libros individualmente considerados. Claro, ya dijimos que vamos a empezar con OVNIs en Ucrania de Mercedes Pullman y por supuesto hemos estado viendo ya otros objetivos, hemos estado poniendo el ojo en otros objetivos. Sergio, como siempre, un placer hablar de libros y ovnis, se nos pasó el tiempo volando, así que muchas gracias por este programa. Gracias a ti y como siempre decimos, a leer. A leer. Nos vemos